El canal del Congreso presenta Mi sistema nervioso se desarrolló oyendo música clásica, que es un privilegio. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Retratos y hoy tenemos un invitado de lujo, el senador Héctor Vasconcelos. Senador, ¿cómo está? Muchísimas gracias por recibirnos en esta su casa, su hogar. Al contrario, Patsy, muchas gracias por estar de visita aquí. Ay, es un honor, es un honor. No me digas eso, por favor. Gracias. ¿Le parece que comencemos? Claro, claro. Su infancia, senador. Cuéntenos, por favor. La infancia. Para mucha gente es la época, el recuerdo dorado de la vida, una especie de paraíso perdido, la etapa mejor. Yo debo decir que en mi caso no fue así. Al contrario, es la etapa de mi vida que yo prefiero recordar menos. ¿Por qué? Porque en mi vida todo ha ido de la infancia hacia acá mejorando. Ajá. No, lo que pasa es que yo tuve una infancia muy solitaria, completamente solo. Yo no tenía un solo hermano o hermana y ni siquiera un primo o prima, porque así es el destino, ¿no? No me tocó. Hay gente que tiene 60 primos y yo no tuve ni uno. Bueno, entonces vivía yo además con gente muy mayor. Mi padre, José Vasconcelos, tenía ya 63 años cuando yo nací. Y mi madre, la pianista Esperanza Cruz, tenía 30 y tantos años cuando se casa con mi padre. Le llevaba muchos años. Muchos, pero esto quiere decir que cuando yo tenía 5 o 6 años, mis padres tenían, pues digamos, 68 y 40. En el caso de mi padre, evidentemente pude haber sido nieto o hasta bisnieto, ¿no? Entonces, estaba yo siempre rodeado de adultos muy mayores, muy intelectuales, que no tenían nada que ver con la vida de un niño, ¿verdad? El único elemento, digamos, que me alegraba la vida, que era la parte vital de mi infancia, era un par de perros Cocker Spaniel que tenía yo. Pero fuera de eso, yo recuerdo mi infancia como un periodo de gran aislamiento, de mucha soledad, en que estaba yo nada más estudiando y estudiando y estudiando. Porque mi percepción era que yo solamente me podía ganar, desde luego el cariño, pero además algún respeto de mis padres, a través del intelecto. Es decir, la manera de ganarme a mi madre era aprendiendo preludios y fugas de Bach, ¿verdad? Y la manera de ganarme a mi padre era hablarle de Homero, o de Sófocles, o de Platón, aunque clásicos. parezca los clásicos de clásicos. Digo, parece ridículo, increíble, pero así fue. Dicen, no me consta, que cuando tenía yo 5, no, un poquito más, 7, 8 años, podía yo tararear la sonata Waldstein de Beethoven, de la primera nota a la última. Y eso es unos ¿A qué edad? 7, 8 años. Y esto es una obra que dura unos 20, 25 minutos. Entonces no la podía tocar, ahora sí puedo, pero en esa época nada más la podía tararear. Pero eso es para mostrarles a qué punto llevaba yo una vida adulta y prácticamente sin ninguno de los elementos que son, entre comillas, normales en la niñez. Suelo referir que solamente me llevaron en toda mi niñez a un solo partido de fútbol, ya como la gran concesión que este niño... ¿Quién lo llevó? En ese caso fue mi madre y unas amistades de mi madre. Y eso porque había unos Juegos Panamericanos, algo así muy especial. Y luego ya no volví a un estadio de fútbol, sino para la inauguración del Mundial de 86, cuando don Emilio Azcárraga me invitó a su palco, pero solamente he ido a 2 partidos en mi vida. Ok. Bueno, y con estos padres de tanto renombre, ¿a quién recuerda usted que llegaran a su casa? Sabemos que tuvo una relación cercana con Octavio Paz, por ejemplo. Sí, eso sí, así como no había nada de los elementos que yo creo que son indispensables en la niñez y en la primera adolescencia, por otro lado, lo que sí tuve, y en eso fui enormemente privilegiado, debo reconocerlo, fue un contacto muy cercano con la crema innata de la intelectualidad de la época, ¿no?
En mi casa era normal que estuvieran Alfonso Reyes, Torres Bodet, Carlos Pellicer, Frida Kahlo, que era muy amiga de mi madre, Diego Rivera, que vivía a 2 cuadras de mi casa. Todas estas personalidades me dieron una estimulación intelectual inmensa, pero claro, eso a un niño de 5 o 6 años que esté Frida Kahlo en su casa no le dice nada, ¿no? Él lo que quisiera es que hubiera alguien con quien jugar a la pelota o a las canicas o a cualquiera de las cosas que hacen los niños, ¿no? Echarse tierra encima. No era yo un niño muy bien portado. Sí, nos contaba en alguna ocasión también que con su papá recordar jugar a la pelota pues era imposible y que incluso usabas... Él trataba, pero, trató 1 o 2 veces, pero tenía que pegarle a la pelota con su bastón, porque ya en esa época él era un hombre de 70 y tantos años y tenía artritis y gota y demás, entonces ya no le podía pegar con los pies, entonces usaba un bastón como si fuera golf, y eso lo habremos hecho 15 minutos en toda mi niñez. Pero bueno, a unos le tocan unas cosas y a otros otras. Ahora, sí me interesa, creo que es un punto interesante, que generalmente se asocia una infancia infeliz con la falta con carencias económicas, ¿no? Pero lo que la gente ve con menos frecuencia es que se pueden tener los problemas económicos resueltos, pueden no haber carencias materiales, pero sí carencias de todo lo demás prácticamente. Y es discutible que es peor, ¿no? Así es. De hecho, usted tenía 14 años cuando su papá falleció. Así es. Otro elemento que hizo mi niñez y primera juventud infelices es que mis padres estuvieron prácticamente todo el tiempo separados. Entonces, realmente yo nunca he conocido eso que llaman una vida familiar. Eso sí no me tocó. Me tocaron otras cosas, pero bien. ¿No recuerda olor en la cocina, cocinando su mamá, nada? No, nada de eso no. Recuerdo, mejor dicho, sé que durante su embarazo mi madre estaba preparando el 2º concierto para piano y orquesta de Liszt para tocarlo con la Sinfónica Nacional. Y eso implica que desde mi gestación yo estuve escuchando música. Cada vez que digo música me refiero naturalmente a música clásica, básicamente, ¿verdad? Entonces es algo muy íntimo y algo que está en mis huesos. Literalmente mi sistema nervioso se desarrolló oyendo música clásica. Eso sí, que es un privilegio. Eso, de esa parte no me quejo, al contrario. Creo que tuve la fortuna de esa inmersión en el mundo de la música clásica, que como yo he escrito por ahí en algún lugar, para mí la música y la poesía son las 2 expresiones más profundas del ser humano. Y tuve contacto con ambas, con la música y con la poesía, por los amigos poetas de mi padre. ¿Sus cumpleaños, navidades, también en soledad? Sí, llevaban niños una vez al año en mi cumpleaños a mi casa, lo cual hacía que me sintiera yo todavía más incómodo, ¿verdad? Porque yo los veía como extraños y ellos me veían como un marciano. Entonces, eran más bien desafortunados esos encuentros con los niños. Okay. ¿Su ausencia en la secundaria? Bueno, ahí viene algo, digamos que fue inusual. Yo nunca fui a la secundaria. Ajá. Terminé la primaria a los 11 años y mis padres me retiraron de la escuela. No volví a la escuela sino hasta los 17. De los 11 a los 17 estuve nuevamente encerrado en una casa aprendiendo preludios y fugas de Bach y sonatas de Beethoven, porque mi madre tenía el proyecto de hacer de mí un pianista profesional, que yo me dedicara a eso. Y a partir de los 14 o 15 años tuve que hacer acopio de todas mis fuerzas para oponerme a ese proyecto musical que mi madre había establecido para mí. Se rebeló. Me rebelé de una manera muy importante. Eso explica por qué no fui a la escuela, pero imagínese usted las consecuencias psicológicas de estar aislado y no estar con sus congéneres, con sus compañeros, ¿no? Con gente de su edad y de su sexo, entre los 12 y los 17. Estar nada más en una casa solo con un piano
con mi abuela, que para entonces tenía 90 años y que era quizá la presencia más directa en mi vida de esa época, era una situación muy peculiar, digamos. ¿Esa etapa la vivió aquí en México o ya en otra parte? No, eso fue aquí y en Suiza, porque a la muerte de mi padre, mi madre se trasladó a Suiza con mi abuela y allí es donde yo ya tuve que librar una batalla para poder ir a la universidad. Yo dije, no, yo no quiero ir a un conservatorio. Mi madre quería que yo entrara al Conservatorio de París o a la Academia de Viena y yo no quería, yo quería ir a la universidad. Tenía yo 15 años cuando el presidente Kennedy llega a la presidencia y aquello fue una verdadera revolución en el mundo entero. Es la irrupción de los Kennedy en la política norteamericana. Tuvo consecuencias culturales en el mundo entero. Yo fui exactamente la generación influenciada por los cambios que los Kennedy introdujeron, por mencionar uno solo. La presencia de la juventud al más alto nivel de la política norteamericana. Antes de Kennedy, los presidentes de Estados Unidos eran hombres de 60 y tantos, 70 y tantos años. Kennedy tenía alrededor de 40 cuando llega a la presidencia. Entonces, eso tuvo una gran influencia en mi generación. Eso fue parte de las razones por las que me entró una verdadera obsesión por entrar a Harvard. Tuve la suerte increíble de haber sido admitido. Y a partir de entonces ya las cosas se ponen bien en mi vida y empiezo a disfrutar mi vida. Una vez que entro a la Universidad de Harvard, todo así como, como si hubieran prendido un switch y la vida empezó a ser fuente de interés, de placer, de hacer lo que yo quería hacer, ¿no? ¿Cuál era su verdadera pasión entonces? Ahora, pero nada más déjeme decirle que el hecho de que no haya yo querido hacer una carrera en la música no quiere decir que no ame yo profundamente a la música, que sea una parte muy importante de mi vida aún hoy. De hecho, yo quisiera en lo que me quede de vida tocar más, un poco recoger los frutos de tanto estudio de la música en mi niñez y primera juventud. Es algo importantísimo en mi vida, pero aún más importante ha sido la relación con México. Todo esto se puede explicar en términos psicológicos, creo yo, diciendo que yo no quería, porque no me gustaba tanto el mundo de mi madre. Yo quería aferrarme y regresar al mundo de mi padre, lo cual implicaba, por encima de cualquier otra cosa, México y la vida pública mexicana. Y es así como ya derivo finalmente a lo que ya fue mi carrera adulta. Como diplomático también. Como diplomático yo siempre tuve la intención de dedicarme a la política, a trabajar en la política exterior de México, pero ahí también la vida, que es muy, muy extraña, los azares de la vida, que según incluso los físicos modernos, lo único que dirige el universo es el azar, ¿verdad? Fui a dar primero a cargos culturales, al Festival Internacional Cervantino, que dirigí durante 5 años, a la fundación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Yo fui designado por don Víctor Flores Olea, secretario ejecutivo del FONCA, creo que a sugerencia de Octavio Paz. Entonces, por varios lustros, no pude dedicarme a la política exterior como tal, sino a las instituciones culturales. Okay. ¿Y en qué tantos países ha vivido? ¿En cuántos? Bueno, en 5 o 6. Durante mi educación, pues primero hice la licenciatura en Harvard. Eso me interesa mucho siempre señalarlo. Yo no estuve en una escuela de posgrado en Harvard como tantos funcionarios mexicanos, ¿no? Esos son cursos de 1 año, 2 años, no. Yo, toda mi formación entre los 18 y los 22 tuvo lugar en Harvard College, que es la parte formativa. Por la misma edad en que uno entra ahí, uno no tiene una carrera previa, como es el caso para las escuelas de posgrado, y entonces ahí lo que desarrollan es la totalidad de la persona. No es el propósito crear un abogado, un médico, un arquitecto, un ingeniero, sino desarrollar
una persona, una mente. Estuvo en Cambridge. Sí, luego hice la maestría en Cambridge y los estudios de doctorado en Oxford. ¿Cuántos idiomas habla? Pues digamos que como el propio inglés y francés y el alemán a medias, porque nunca he vivido en Alemania, entonces es un idioma que conozco, pero no me expreso bien en él, ni lo leo con facilidad. Okay. Necesito un diccionario, en fin. Amante de la lectura. Por encima de todas las cosas. ¿Qué lee en este momento? Me parece lo más importante en la vida. Lo que pasa es que yo para todo leo, para trabajar desde luego, para descansar, para divertirme, para absolutamente todo. Afortunadamente el ámbito de la lectura es total, uno puede leer sobre lo que sea. En los últimos años, para responder a su pregunta, me he interesado particularmente en las ciencias, hasta donde las puede entender alguien que no es un científico profesional, ¿no? Pero temas como la física cuántica, la astrofísica, los estudios que hay hoy sobre la conciencia humana, ¿no? ¿Qué la constituye? ¿Cómo y por qué surge? Y nadie tiene ni siquiera una definición universalmente aceptada de en qué consiste la conciencia. Ahora hay teorías muy recientes que me parecen de la mayor importancia, que postulan que probablemente la conciencia es algo absolutamente generalizado en todo el universo, solo que en distintos grados, ¿verdad? Pero tendrían conciencia hasta las formas inertes de la existencia. Y desde luego, Homo sapiens corresponde a un nivel de conciencia, pero también lo más probable es que existan otras formas muy, muy superiores en otras partes del universo de conciencia. De tal manera que las grandes incógnitas de la ciencia y de la filosofía que tenemos como especie probablemente no sean incógnitas, sino algo perfectamente entendible para formas más evolucionadas de la inteligencia y de la conciencia. Pero bueno, ya me estoy metiendo en el tema de las lecturas. Su culpa por preguntar. No, pues imagínese. Pues estoy rodeado de algo de libros, ¿verdad? Sí, se siente. ¿A quién admira? Ay, caray, no, sobre eso nos podemos echar 5 programas. ¿En qué terrenos? ¿En el pensamiento, en la ciencia, en la música? En la música, por supuesto, y en el pensamiento. Bueno, a ver, en la música ya no le conté que otra obsesión que tuve paralelamente a entrar a Harvard era llegar a estudiar con Claudio Arrau, uno de los más importantes y quizá para mí el más completo de los pianistas clásicos del siglo XX, ¿no? Fue una obsesión absoluta, lo logré, afortunadamente trabajé con él 6 años. Mientras estaba yo en Harvard, iba yo los fines de semana, ya fuera a su casa en Nueva York o a su casa de verano en Vermont, a trabajar con él en la música, y eso fue otra experiencia fundamental en mi vida. Y la influencia de Arrau, la influencia intelectual en mí fue absolutamente fundamental. Entonces, en música serían incontables mis admiraciones. Admiro no solamente a pianistas, sino a directores de orquesta, a cantantes como María Callas o Fischer Dieskau o Elisabeth Schwarzkopf. En fin, son incontables. Ahora, en el pensamiento, otra vez, yo creo que es demasiado amplio el tema. Sí, bueno. Pero me preguntaba hace un momento por Octavio Paz. Yo lo conocí en la Universidad de Cambridge, donde él era profesor y yo estudiante. Y a partir del día en que nos conocimos, recuerdo muy bien en marzo de 1970, hasta el momento de su muerte, desarrollamos una estrecha y muy cálida amistad con él y con su esposa Marie-Jo, sin ninguna interrupción, como digo, hasta su fallecimiento. Y fue algo que también enriqueció enormemente mi vida. Yo lo considero el mayor intelectual que México ha producido en su historia. No, qué maravilla. Algo, regresando un poquito con don Claudio Arrau, sé que para usted fue como una figura paterna en algún momento. También, claro, como mi padre había muerto cuando yo tenía 14 años, se convirtió en una especie de segundo padre en algún sentido, ¿verdad? Pero sobre todo por su
ejemplo intelectual, ¿no? Por su manera de enfocar la música como algo, usaría yo el término, que no me gusta mucho por su asociación religiosa, pero como algo sagrado, ¿no? Es lo más profundo a lo que puede llegar el ser humano. Y también me preguntó en algún momento que qué compositores admiraba yo. Sus favoritos. Mis favoritos. Le decía que quizá el que más admiro por la perfección de su obra y porque es el que más géneros cubrió de la música es a Mozart, ¿verdad? Como dice un director de orquesta, amigo mío, no hay obra imperfecta de Mozart. Es uno de esos casos, quizá como solo Leonardo da Vinci o Shakespeare o Rafael, de perfección absoluta. Pero un compositor por el que yo siento la mayor afinidad, quizá más que con cualquier otro, es Schubert. Él siento que es el que toca las fibras más íntimas mías, el que me llega más hondo en lo personal. Pero Schubert era un compositor muy desigual, así como escribió algunas de las más importantes obras que existen en música clásica, también tenía muchas obras que no eran de la misma calidad, a diferencia de Mozart, que era perfecto. Perfecto. Senador, y bueno, un fin de semana normal para usted, o en qué se divierte, por favor, en qué momento me va a contar qué hacía. Aparte de leer. Aparte de leer tocar el piano. Y de tocar el piano. Muchas cosas, demasiadas. ¿Cómo qué? Cuéntenos. Bueno, le voy a decir algo que le va a sorprender porque es quizá otro extremo, una polaridad. Ajá. Si algo me divierte y me descansa a mí en la vida, son los antros. ¿Cómo? Particularmente de música electrónica. Sí, absolutamente. No. Totalmente lo opuesto. Sí, siento que dejo todas mis preocupaciones en la puerta. ¿De verdad? Si llevo una gabardina, un abrigo, la dejo en la puerta y ahí se quedan todas mis tensiones, preocupaciones, presentes o futuras. Y simplemente la atmósfera, la música, particularmente la electrónica, pero cualquier música popular de antro, de discoteca, es lo que más me puede relajar y divertir. ¿Y eso cuándo empezó? Porque se la vivía estudiando y demás. Tarde en la vida, sí. Esa es una, en inglés se dice regret, una... Que se arrepiente. Algo que lamento, es algo que lamento, no haber descubierto ese aspecto de la vida en mi juventud. Empecé a divertirme tarde, porque la juventud era todo estudio y estudio y estudio y estudio. Sí, sí. ¿Muy tarde qué? No, si le digo se va a espantar, que le gustan los 40 o 50, a los 40 y tantos o 50, sí, sí, sí. Ay, ¿y todavía le gusta sí. de vez en cuando? Bueno, ahora pandemia, es difícil, desde luego por la pandemia, pero además soy senador de la República, etcétera. Aprovecharían eso para atacar a Morena, y eso es lo que me importaría, que me ataquen a mí, pero no a mi partido. Por eso, porque voy a un antro, por eso no voy. No voy, que no se preocupen, que ni me sigan, porque no me van a encontrar en un antro. Por ahora, ya veremos después. Exactamente, muy bien, hace falta. Claro. Bueno, ¿y un sábado qué hace? ¿Qué cocina, no cocina? No, yo no sé. ¿Platillo favorito? No, yo no sé cocinar ni unos huevos revueltos, pero disfruto todas las comidas. En particular, fíjese usted, la mexicana. Cuando no estoy en México, tal vez lo que más extraño de este país es la comida, que me parece algo soberbio, ¿no? Y su riqueza. Sí. Eso sí, casi le diría que me cuesta mucho trabajo vivir sin comida mexicana. Favorita de muchos. A ver, ¿y en qué momento, después de una vida de música, intelectual, en qué momento pasa a la política? Sí, las raíces de ese tránsito a la política son muy profundas, porque tienen que ver con mi identificación con mi padre. Uh-huh. Como me parece que ya decía yo, a mí no me gustaba el mundo de mi madre y yo yo quería vivir el mundo de mi padre, que ese sí me gustaba. Y ese mundo quería decir ante todo México, la vida pública, la política mexicana, eso siempre estuvo ahí. Ahora, yo nunca había encontrado un líder que me inspirara, un líder político, que me inspirara confianza y adhesión, hasta que conocí
Andrés Manuel López Obrador, que fue bastante tarde en mi vida, aunque ya hace un tiempo. Esto fue en enero de 2006, cuando Porfirio Muñoz Ledo me invitó a formar parte de lo que se llamó entonces el Consejo Consultivo de la, me parece que se llamaba Coalición por el Bien de Todos, en fin, este Consejo Consultivo. Ahí conocí al licenciado López Obrador y desde el primer momento en que lo oí hablar y luego vi su contacto con el pueblo mexicano, que es algo que todos debieran atestiguar, porque es algo que se tiene que ver y sentir, ¿no? Yo tuve la certeza de que estaba en presencia de una de las grandes figuras de la historia de México. Y él me inspiró una confianza y una adhesión que persiste hasta el día de hoy. Ya a partir de 2006 me empecé a involucrar cada vez más con el incipiente movimiento que hoy es el Partido Morena. Yo fui uno de los primeros fundadores de Morena. Creo que fuimos 10 o 12 los primeros que firmamos la solicitud de que Morena se convirtiera en partido político. Y ya desde entonces me tiene usted trabajando en esta causa en la que creo. Muy bien. Y estoy en el Senado de la República finalmente en mi tema. En Relaciones Exteriores. En lo que yo estudié desde Harvard, en la formulación y la ejecución de la política exterior de México, desde la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores. Presidente de la Comisión. Muy bien, senador. De ¿Se cae bien Héctor Vasconcelos? A ver, yo pensé que esta era una entrevista de televisión y no una sesión psicoanalítica. Ay, pero senador, si ya vamos a entrar al psicoanálisis, yo creo que hoy en día sí. Ajá. Desde luego, ha sido todo un largo proceso de aceptación de lo que fueron las circunstancias de mi vida, que como dije desde el principio, tuvo sus lados, ¿qué diré yo?, sus carencias emocionales y psicológicas, pero también sus privilegios intelectuales y en muchos sentidos. Creo que finalmente, después de muchos años, y hablando de psicoanálisis, estuve en psicoanálisis por más de 10 años, ya hoy estoy reconciliado desde luego conmigo mismo, con mis circunstancias, me gusta mi vida actual. Creo que me dedico hoy día a lo que me debía haber dedicado toda mi vida, que es a tratar de colaborar desde la política internacional a que haya cambios en México, que se transforme el país, sobre todo con una mira, en mi caso, la disminución y la eventual eliminación de la desigualdad social, que me parece lo más terrible que ocurre en México, ¿no? Un país con el grado de desigualdad social que hay en México no tiene futuro y casi no tiene ni presente. Tenemos que luchar por eso. Muy bien. ¿Qué le falta hacer con tanto que ha hecho? Muchas cosas, muchos libros por leer. Como decía yo, quiero hacer más música en el tiempo que me quede de vida y seguir contribuyendo en lo que pueda a transformar el país. Yo de veras creo que México necesita en muchos sentidos, en muchos aspectos, necesita cambiar, porque hemos tenido demasiadas décadas, casi diría yo, durante casi toda nuestra historia, hemos tenido muy malos gobiernos, con unas cuantas excepciones, como el presidente Juárez, ¿no? Pero en general no nos ha ido bien en cuanto a gobiernos. El presidente Madero es otro ejemplo, pero que duró muy poco. Nada en la presidencia, ¿verdad? ¿Algún mensaje a la juventud, a las mujeres? No sería yo tan pretencioso como para mandar mensajes. De las mujeres otra vez, pues, no es psicoanálisis. Usted insiste en psicoanalizarme. Quisiera que este programa durara muchísimo más. Muchas gracias, no, muchísimas gracias. No, de verdad ya hemos llegado al final y muy agradable. Hemos conocido cosas de usted que de verdad no me las imaginaba.
Sí, y hay cosas que le he contado que yo no sé, porque yo creo que tiene talento como psicoanalista, porque le he contado cosas que no suelo contar más que entre amigos muy cercanos. Muchas gracias, senador. Gracias, ha sido gracias. un honor y esperamos verlo pronto. Muchas gracias. Nos veremos desde luego en el Senado. Claro que sí, ahí seguimos. Gracias. Hasta luego. El canal del Congreso presentó